Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy lunes, empieza la semana y la verdad que no empieza bien porque con mucho viento e incluso algunos chubascos débiles, sobre todo en la parte norte de Lanzarote. Don Pedro Martín, iba a decir Martínez. Don Pedro Martín, ¿cómo está usted, don Pedro? Bueno, muy bien, Jorge. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Tranquilo? Muy tranquilo, muy tranquilo. Así me gusta, don Pedro. Ya la edad va pasando. La edad va pesando por algunos, no sé si por otros. Vamos a saludar también a Andrés Martino. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿todo bien? Perfecto. Y también Valentín Ayonero nos acompaña hoy en café, en esta mesa de café de periodistas. Buenas tardes. Bueno, Andrés, en el tema de los sucesos, quizás lo más destacado ha sido esa persona que daban la alerta, los servicios de emergencia, de que había desaparecido, ¿no? Finalmente fue encontrado en la escombrera, estamos viendo en la escombrera, bueno, no sé cómo se le llama, de Arrecife o de... Sí, más casi de Argana, ¿no? De Argana. Pues sí, un hombre de avanzada edad que se quedó pues un poco aturdido y desubicado, ¿no? El hombre solía ir caminando con su perro por esas inmediaciones, vivía o vive en Argana Alta y solían ir hasta la zona de Mosaga y al final el hombre estuvo 8 horas porque sufrió, no sé si ¿Un desvanecimiento fue? Un desvanecimiento y una rotura o algo sí. de cadera o algo. No sé si al intentar pasar por esas piedras, o sea, el compañero Guillermo fue hasta allá y nos atendieron técnicos de Merlán, que fueron los que lo asistieron, y fueron 8 horas de búsqueda. Al final utilizaron la unidad canina y se pudo encontrar porque era ya las 7:30 de la tarde. El hecho de que hubiera llegado a la noche, pues a lo mejor habría dejado a ese señor a la intemperie. O sea que una historia con final feliz y bueno, fue llevado al Hospital Molina Orosa, donde yo creo que no trasciende el estado físico suyo, de su salud, vamos. Bueno, pues nos alegramos que finalmente haya tenido un final feliz, porque estas cosas pueden empezar de una manera y terminar mal en algunas ocasiones. Por cierto, que el señor Zapatero, don Pedro, estuvo por aquí. No sí. es algo ya casi recurrente no, porque... Tiene su segunda residencia aquí en Lanzarote. Tiene segunda residencia, suele venir con cierta frecuencia, incluso ya no como antes, que parecía que cada vez que venía tenía que anunciarlo. Él viene, va, sobre todo su mujer también viene muchas veces, incluso viene sin él a pasar unos días. Pero en esta ocasión participó en una jornada, Andrés, sobre el feminismo que organizaba el Partido Socialista. La inauguración de la escuela feminista. Sí, del Partido Socialista, efectivamente, la Sociedemocracia. Y ahí lo estamos viendo, bueno, un acto, sí, de valores feministas y demás, pero a mí me hace gracia una cosa, porque Zapatero no acude en Madrid a cualquier sitio. Yo creo que ha venido un poco a refugiarse y considera que estamos muy lejos. Entonces fue a un acto y no se esperaba que le preguntaran por cosas. Evidentemente no habló mucho, sobre todo fue el día 2, ¿no? Fue llamado a una comisión del Senado, ¿no? Debió hablar sobre sobre el rescate de Plus Ultra, sobre el caso Coldo, y sobre eso dijo que ya había respondido a 300 preguntas, que no sé si las respondió, no sé si respondió todas esas en la comisión, pero sí dejó algunos titulares, porque claro, Rajoy también estaba en Lanzarote ese día. Y también no sé si le dijo de demagogia barata Rajoy a Pedro Sánchez por el tema del no a la guerra. Hizo alusiones a la época de ellos, luego habló de la relación que tienen Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, la calificó casi más cercana a Romeo y Julieta en relación a la comparación que está teniendo Abascal con Feijóo, en el sentido de que ambos partidos de derecha no se están entendiendo bien, sobre todo en los sectores autonómicos. En fin, sí habló algo, Vamos a escuchar algunos de los cortes del señor Zapatero en esa jornada. Comparecí en el Senado el día 2, respondí a 300 preguntas. O sea, que ya no voy a responder más cosas, ¿no? 300 preguntas. Evidente que no es una situación nada agradable, ¿no? Es evidente. Está clarísimo, respetemos la acción de la justicia y en su día se pronunció el Partido Socialista y el presidente del gobierno. Yo sé que le trae malos recuerdos al señor Rajoy. Yo no quiero polemizar con expresidente, ¿no? Me parece que ya en su día competimos, polemizamos muchas veces. Tengo el buen recuerdo de ganar las 2 elecciones en las que competí con él y le tengo respeto, ¿no? Pienso que la posición de Pedro Sánchez está siendo reconocida internacionalmente de una forma muy abrumadora, con un gran liderazgo. Y desde luego, igual que pasó con la guerra de Irak, va a pasar con esto. O sea, el tiempo va a situar perfectamente dónde estuvieron los errores, las consecuencias nefastas, no solo en vidas humanas,
sino para el orden político, para la economía. Y eso lo vamos a ver. Creo que entre Pedro Sánchez y Yolanda Díez, pues es la situación, comparando con Abascal y con Feijóo, Pedro Sánchez y Yolanda Díez son Romeo y Julieta. Bueno, no sé, Valentín, habló un poco sobre el tema también, sobre todo en fin, porque Mariano Rajoy, como tú decías, le había dicho también en Lanzarote, donde coincidieron de alguna manera los dos en la isla en el mismo momento, pero no sé lo que piensa, sobre todo en relación también al tema del fin de la guerra, ¿no? De eso que está, del fin de la guerra, no, el no a la guerra, perdón, del señor Pedro Sánchez, que se está intentando, pues, de alguna manera que sirva para apoyar, ¿no?, ese mensaje que pretende el Partido Socialista instalar electoralmente en Lanzarote, ¿no? En Lanzarote no, en España. Hombre, ya de por sí el lema de la guerra fue durante precisamente la guerra de Irak y bajo la presidencia de Zapatero, ¿no? Hombre, lo que sí que es evidente es que a Sánchez este no a la guerra, el enfrentarse al señor Trump, su postura sobre Gaza, sobre Israel, el Líbano y todo esto, bueno, a nivel internacional no cabe duda de que le ha dado una fuerza importante, como de los pocos primeros ministros, de los pocos presidentes de gobierno de la Unión Europea que se han enfrentado tan abiertamente, ¿no? Y bueno, eso yo creo que está inflado de pecho. De hecho, va a abrir hasta o la ha abierto ya, la embajada de España en Irán otra vez, ¿no? Yo creo que un paso un poco excesivo. Ahora está en China, ¿no? Ahora está en China, efectivamente. Está en China Pedro Sánchez, justo en el momento en el que el juez Peinado, por cierto, procesa a su mujer por 4 delitos, por malversación de fondos, a Begoña Gómez, corrupción entre privados. ¿Qué más? 4 son los delitos por los que se procesa en relación con la cátedra de la Universidad Complutense, y bueno, y veremos hasta dónde llega. Y bueno, y Zapatero, como venía un acto así bastante, digamos, bastante exclusivo del Partido Socialista para la Escuela de Feminismo, que además vino también la Secretaria de Estado de la Mujer también en el Gobierno Central. Y bueno, estaba claro que no quería responder ya a más preguntas sobre su comparecencia en relación con la recuperación o el rescate, ¿no?, de la compañía aérea Plus Ultra, etcétera, etcétera, y poco más, dejó titulares y acaso anecdóticos más que nada, ¿no? Bueno, y a nivel internacional... A mí sí me gustaría reflexionar un poquito sobre la presencia de estos dos importantes líderes políticos y la presencia, a su vez, prácticamente y única y exclusivamente de sus correligionarios. Yo no sé si será tan rentable o no para algunos, bueno, para el partido si lo organiza y sus correligionarios van, no para el movimiento feminista ni para a lo mejor la sociedad, sino para su partido. El Partido Socialista se lo guisa, se lo come y consigue el resultado de estar su gente allí. Pero también para el tema de Rajoy, cuando vemos un sitio donde prácticamente era una convención del Partido Popular, yo no sé si estas cosas, digo yo, para la sociedad o para las inversiones que se llevan a cabo por administraciones públicas, que se estén soportando por parte de las mismas. Digo yo que para que ellos tengan una convención donde el 90% sea del partido, digo porque es lo que se vio, por el parte del Partido Socialista, la democracia, si quitas a los afiliados se quedan con 3 cocos y un balayo, pero si las quitas también de la conferencia que dio Mariano Rajoy, que podrían dar tanto uno como otro, conferencias interesantes, multidisciplinarias, y donde la gente se le pueda plantear una serie de inquietudes que no afecten solo a estos partidos, pues a lo mejor sería bastante más enriquecedor desde mi punto de vista. Sí, lo que pasa es que en el caso de Zapatero, un acto del PSOE no es con dinero. Lo acabo de aclarar. Lo de lo otro. Y si tú en el Partido Socialista lo que quieres también es tener un reflejo en la sociedad, haces un acto, yo que sé, un poquito más abierto, pero que estén viniendo líderes de este calado. Uno viene mucho, por ejemplo Zapatero, que tiene su segunda residencia, pero otro Mariano Rajoy, después para el lucimiento del partido de forma casi en exclusiva. Por desgracia suele ocurrir. Sí, desgracia, por desgracia suele ocurrir, no solo Lanzarote, suele ocurrir hasta incluso en foros a nivel del Estado. Yo he visto muchas veces, porque ellos, los expresidentes, están continuamente en foros distintos,
y efectivamente suelen ser, hombre, no tan aquí, porque aquí lo de aquí fue descarado, que prácticamente, una cosa, prácticamente solo fue la gente... ¿lo hubieran hecho en su sede? Bueno, el único que vi ahí, el único que vi fue a Osvaldo Betancourt, que iría por hacerle, no hacerle un feo al medio de comunicación que lo convocó. Porque, que lo convocó, no, que organiza esa jornada, ¿no? Pero el resto, prácticamente el 60-70% eran todos militantes o votantes del PSOE. En los dos sitios. Bueno, pero en lo otro tiene justificación porque era un acto del PSOE. También sí, es un acto del PSOE, está bien, pero hombre, si quieres tener más reflejo en la sociedad, si es lo que buscas, si quieres un lucimiento personal, puedes darte cremita, mantequilla o lo que quieras dar. Bueno, decía que a nivel internacional para mí hay dos grandes noticias, o dos noticias importantes, Andrés, y también Pedro y Valentín. Una es que no se ha llegado a un acuerdo en el alto al fuego. Se han roto las negociaciones. Se han roto las negociaciones e incluso se teme que pueda volver la escalada bélica en esa zona. Están haciendo los últimos intentos, pero no parece que haya acuerdo. Esta es una noticia. Y la otra noticia importante es que en Hungría, que aunque nos quede lejos a nosotros, pero está en Europa, por lo tanto, que haya perdido de una manera clara y evidente las elecciones el señor Orbán, que llevaba ya 16 años, y la haya ganado porque la gente cree, en fin, yo he visto algunos medios y están muy contentos porque dice que la ha ganado otra persona que no es él, pero la ha ganado uno que hasta el año 2025 pertenecía a ese partido. De hecho, para entenderlo es como un PP allí en Hungría, vamos, una derecha moderada, algunos dicen que de centro derecha, pero vamos, según qué medios de comunicación lea. Sí, porque lo que ha venido a destacar también parte de, sobre todo, por ejemplo, Ursula von der Leyen, es decir, que va en sintonía con ese Partido Popular, como has dicho tú, es una derecha más moderada, pero él salía de ese partido. Era el delfín de Víctor Orbán. Ese sí, de la ultraderecha, ¿no? En este caso ha sido valorado porque sí es cierto que es proeuropeísta, es un poco más moderado, pero es verdad que en términos, por ejemplo, términos migratorios y en otras cuestiones, sigue siendo de ala dura o sigue siendo conservador. Pero se entiende que hay como una cierta apertura y que todo el pueblo ha votado como una especie de, ante lo más malo vamos a lo menos malo, o no menos malo, no lo sé cómo será el hombre como gestor. Evidentemente creo que pertenece también a familias de la política y es como vamos a decir, de casta, es decir, de gente relacionada con el poder. Y bueno, se ha visto también como un contrapoder a esos gobiernos cada vez más autoritarios que parece que se están instalando. Entonces, en eso sí que creo que hay una especie de sensación de alivio, digo yo. Sí, no, sobre todo por el tema europeo, porque el otro, el señor Orbán, era prácticamente una piedra en el zapato de la Unión Europea. ¿Qué opinas? No, y sobre todo porque Putin pierde, digamos, su principal aliado en Europa, y Trump también. Los dos. O sea, que es curioso, es decir, que Orbán una cosa curiosa es que los dos era amigo de Trump y de Putin, con lo cual también quien habrá respirado es el presidente de Ucrania, ¿no? El señor Zelensky, porque... de hecho, tenían retenido unos créditos de ayuda la Unión Europea de 90.000. Precisamente porque no había unanimidad por el voto de... Sí, porque allí de si no vota tiene que ser por unanimidad. Exactamente, que es curioso, con lo cual incluso se había planteado, oye, pues la posibilidad de que una persona o un régimen tan absolutamente extremista y tan ultraconservador, pues no pudiese estar en la Unión Europea, pero si quieres echar a Hungría de la Unión Europea tienes que contar con el voto de Hungría, o sea, es una cosa un poco absurda, la verdad. Pero sí que yo creo que lo mejor es que es un hombre moderado y que es europeísta y que esto es una tabla de salvación también para el concepto de la Unión Europea y para restar influencia a Putin, ¿no? Habrá que ver el andar de la perrita con el tiempo, don Pedro. Prácticamente lo mismo. Ya a Europa le ha valido para celebrarlo, ¿no? Con fanfarrias, que sea europeísta y que se cambie la tendencia de un Víctor Orbán que evidentemente se tenía mucho temor por la deriva que había cogido y por la forma de proceder con respecto a los diferentes conflictos bélicos, la relación con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y después con respecto a Estados Unidos, con respecto a la ruptura de las negociaciones para el alto el fuego, yo creo que no sorprende a nadie, teniendo en cuenta que una de las partes es el señor Trump, el que está negociando, que ha dado ya en esta tregua, ha dado 2 o 3 bandazos, y yo desde mi punto de vista también afecta evidentemente no solo el tema de la soberanía de Irán para enriquecer
uranio, que mientras se tenga controlado, pues a lo mejor está en todo su derecho, sobre todo para producir energía, y el tema del estrecho de Hormuz, que ha pasado Trump en prácticamente 2 o 3 días de pedir que se liberalizara el paso a incluso amenazar con ocuparlo militarmente, e incluso creo que se ha conocido incluso pidiendo el 50% de la talla. Y al contar de rascar algo, veremos a ver hasta dónde puede llegar. De hecho, hay fijado horas para que empiece el bloqueo, a las 3 de la tarde aquí. Sí. Bueno, vamos con otro tema. En este caso, el sábado por la noche hubo una velada, yo creo que una velada que quedó muy bien, el homenaje que le hacía al Ayuntamiento de Tía, en este caso, a Mamerto Cabrera, que fallecía, pues no me acuerdo, pero hace en 2003 creo que fallecía, si no me equivoco, que fue el fundador de lo que hoy es la gran empresa, el imperio automovilístico que representa a Cabrera Medina, en este caso a la familia Cabrera Medina, ¿no? Ahí estamos viendo parte de ello en un acto muy emotivo que se celebró, insisto, en el Teatro de Tía, y aunque aquí se ve que todavía falta gente, esto fue al principio, estaba completamente... Hubo gente que se quedó fuera incluso, ¿eh? Sí, prácticamente lleno. Había algunas invitaciones, cuando hay algunas invitaciones, a veces quedan libres algunos asientos, porque son invitaciones que confirman, pero después hay gente que no va, y te tienen que guardar la silla y se pueden quedar vacías, ¿no? Había una alta representación, por cierto, de toda la parte social, económica, de la isla y política, pero es verdad que predominaba la parte de los socialistas, ¿no? Estaban los alcaldes que yo viera al menos, que yo también estuve presente, que yo viera el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, también estaba el alcalde el de Tía, evidentemente, era el organizador del evento. Era de alguna manera el anfitrión. Y también estaba el exalcalde de Tía, Pancho. ¿El alcalde de Aría faltaba? El alcalde de Aría no lo vi, no sé si estaría o no. Dolores Corujo, evidentemente, que estaba también, que por fin la pude saludar después de mucho tiempo. ¿Y cómo fue el encuentro? No, pues, con normalidad, hombre. Pues, Dolores, yo no tengo ningún problema con Dolores tampoco conmigo, pero en fin, ella lo único que tiene problema es con... Y ya estamos viendo a Yara, que fue la que hizo de conductora del programa. Vamos a ver el pequeño resumen que hemos hecho de este homenaje que se merece sin duda uno de los empresarios posiblemente más queridos de la isla de Lanzarote. La familia Cabrera Medina recibió en la noche del sábado, día 11, el cariño emocionado del pueblo de Lanzarote durante el homenaje que el Ayuntamiento de Tías organizó al empresario Mamerto Cabrera Medina, distinguido semanas atrás como hijo predilecto de Tías por su labor en el desarrollo económico y social de la isla. El alcalde de Tías, José Juan Cruz, destacó en su intervención que esta ha sido una de esas noches en las que el pueblo se detiene para mirar hacia atrás con orgullo y decir con claridad y emoción, gracias. Hoy es una noche especial. Una de esas noches en las que un pueblo se detiene para mirar hacia atrás con orgullo y decir con claridad y emoción, gracias. Gracias a un hombre que supo adelantarse a su tiempo. Durante el acto, presentado por Yara de León, se puso en valor la trayectoria vital y empresarial de Mamerto Cabrera, ejemplo de esfuerzo, visión y compromiso con su tierra. El público disfrutó de una ceremonia que combinó música, imágenes y palabras para acercar la figura del homenajeado, así como reconocer el papel fundamental de su familia en la continuidad de su legado. Sus hijos, Nieves, Pedro, Mamerto y Ángeles, recibieron la medalla del municipio. El acto contó con la participación del timplista lanzaroteño Benito Cabrera, acompañado de danza moderna en una actuación muy aplaudida por los asistentes. También el majorero Domingo Rodríguez el Colorado emocionó al público con su timple ante unas 400 personas que llenaron el Teatro de Tías. El cierre de la velada corrió a cargo de la asociación musical El Pavón, en una noche donde la cultura y la canariedad brillaron con luz propia.
Bueno, pues la verdad es que el acto estuvo de 10 en el aspecto organizativo, sobre todo lo que es el audiovisual, la presentación de Yara, que es una gran presentadora, y en definitiva las actuaciones de Benito Cabrera y también del Colorado, el majorero el Colorado, que estos son peticiones que hizo la propia familia de Mamerto, que hizo a estas personas que son amigos de la casa y por eso asistieron a ese sentido homenaje que le realizó en ese caso el Ayuntamiento de Tías, pero yo creo que era algo más que el Ayuntamiento de Tías, porque de alguna manera, Andrés, yo creo que la familia Cabrera, pero sobre todo su padre, que empezó con un taller de 5 coches, 127, que gente como yo, que éramos pequeños en aquel entonces, porque fue en el año 1967, yo tendría 8 o 9 años cuando nació, pero ahí se mantuvieron varios años en ese taller, y yo recuerdo porque era amigo de Mamerto, Mamerto hijo, claro. Y recuerdo verlo, ¿no? En ese taller como estaba siempre... Bueno, Mamerto estaba todo el día metido ahí dentro. Sí, sí. No, yo por mi parte... Mamerto hijo, porque a veces nos confundimos, está el padre que es Mamerto Cabrera. Sí. Yo por mi parte felicitar simplemente a la familia porque además hay veces como hay un estereotipo de empresario que el gran empresario es como que aplasta, ¿no? Y es todo lo contrario. Yo en lo poco que conozco a los dos hermanos, a las hermanas no las conozco, siempre han tenido un trato y han colaborado en todo lo que han podido, han colaborado como otros empresarios de la isla en el deporte, en cuestiones sociales, y la verdad que una empresa es un orgullo porque ahora hay una especie de estereotipo sobre el empresario como negativo y es una persona que ha creado pues valores, riqueza, ha generado pues unas oportunidades para gente que igual no las tenía y encima haciendo las cosas bien. Y que han seguido sus hijos las mismas enseñanzas, por cierto. Hay que decir que fue el acto para conmemorar la entrega del hijo predilecto a Mamerto Cabrera a título póstumo. Y después, a mí sí me gustaría poner en valor la cantidad de familiares no directos que había ahí, que los pudimos observar. También de trabajadores, muchísimos trabajadores se veían también en la platea de ese teatro de Tías. Y también mucho público en general que le tiene un cariño especial a una familia que es verdad que ha significado mucho para esta isla de Lanzarote. Yo creo que precisamente lo que dice Pedro, yo creo que mucha gente, Valentín, lo que ha hecho es devolver a ese legado, devolverle de alguna manera lo que ellos han dado también, porque son empresarios, oye, como todos los empresarios, son grandes negociantes, pero buenos empresarios en el sentido de que, como decía Andrés, también los hay otros que no tienen tanta buena publicidad, porque si algo hay que destacar de Carlos Medina es que tiene buena prensa en toda Lanzarote, incluso en toda Canarias y España, porque... Sí, es una empresa modélica a nivel de Canarias y a nivel de España, ¿no? Y yo creo que, dice el dicho, que de bien nacido ser agradecido, claro, ¿no? Primero tu municipio, pero es verdad, yo coincido contigo, Jorge, que la verdad es que la empresa tiene una trascendencia no solo en el municipio, aunque era el acto por la nominación como hijo predilecto, pero sí que en toda isla y a nivel de Canarias. Yo creo que además, siendo una empresa modélica, que además es modélica ahora y lo ha sido siempre, y sobre todo siempre valoras el esfuerzo de alguien que empieza con muy poquito y al final consigue constituir una empresa que tiene más de 1000 y pico... Casi 2000 trabajadores. Pues mira, casi 20.000 coches. Y que tiene eso, que tiene un prestigio a nivel regional, y eso a uno desde el punto de vista de Lanzarote también le da cierto orgullo saber que hay empresarios aquí que pueden ir creciendo, además de una forma modélica, ¿no? Y ahí también es muy importante la madre, Nieve, que también Nieve Cabrera también se llama, también, por cierto. Y que, porque es fundamental, ha sido, ahí lo recordaron sus hijos en el homenaje que le hicieron el sábado, y sobre todo Pedro Cabrera, que es el mayor ahora de los hijos, no de las hijas, porque la mayor es Nieve. Ahí estamos viendo, por ejemplo, al hijo de Pedro, también se llama Pedro, ¿no? Sí, Pello le llaman, pero es Pedro, sí. Y Carlos, que también estaba ahí. Bueno, digo que sobre todo lo más importante de esa familia para mí es que no es fácil seguir un legado y que sean 4 hermanos que hayan sabido pues respetarse, saber quiénes son los que son los líderes, entre comillas, en el público,
juegan cada uno un papel muy importante. Mamerto es como el hombre, digamos, relaciones públicas, está para aunque todo el Pedro mundo. También. Pedro también, pero Mamerto ha jugado ese papel siempre, ¿no? De cercanía con todo el mundo. Todavía va la gente, yo no digo yo solo, sino todo el mundo. Y lo recibe Mamerto. Y quieres comprar un coche, pero tú quieres ver a Mamerto a ver si te consigue y te hace una rebaja, pero que, en fin, que ya está cansado pero así todo te recibe y te lo gestiona, y después dice que te puede hacer una rebaja, pero primero te lo sube. No, es broma. Pero en cualquier caso, insisto, yo creo en fin, yo creo que ahora ya hablando en serio, es una empresa que tenemos que sentirnos orgullosos, como de otras empresas de Lanzarote, de gente que se ha creado a sí mismo y que han logrado sacar lo mejor de esas empresas para también ese compromiso social que debe tener una gran empresa, también con la sociedad, que ha permitido que ellos hayan podido evolucionar y crecer y en fin, y tener un negocio que hoy es un imperio, que también con grandes riesgos, como todos los grandes negocios, porque ahora todo funciona bien y cuando funciona bien, pues todo va miel sobre hojuelas. Acabas de dar cifras. Pongámonos en la situación de pandemia, cuando no vino ni un solo turista, 20.000 coches, a ver... Y casi 2.000 trabajadores. Pues... No, y como el modelo de empresa, como por ejemplo la representación de la marca Opel, como el volumen de compra era tal que yo creo que Cabrera Medina desde hace mucho tiempo negociaba directamente con Alemania, así que se saltaba todas, y por eso acaba teniendo los concesionarios, ¿qué otras marcas le quitabas tú a Gran Canaria o Tenerife con un volumen de ventas que tienen? Era una de eso perfecto. Entonces el coche iba al rentacar, luego iba a coche de ocasión, iba a coche de venta, sus concesionarios compras a otro precio, es un modelo perfecto, y al final yo creo que será estudiado, porque otras marcas, o sea, cómo es competir contra Hertz, contra Avis, pues al final, y no es por nada, no quiero hacer la pelota a nadie, pero lo que mejor funciona es Sicar. Sicar, el seguro ya está todo asegurado. Tú vas a otras compañías, te están midiendo, tienes que hacer la foto al coche y tal. Yo he hablado con la competencia de ellos y primero se quitan todos los coches de Sicar. Cuando hay grande demanda, por ejemplo en Semana Santa, en Navidad, todo el mundo primero va a Sicar. El 90%, y después van rellenando el resto de... Y estamos hablando de que somos... Sobre todo turismo peninsular, sobre todo somos los más importantes, recordemos, son los más importantes dentro del sector del alquiler y de otros sectores, también de la venta de vehículos, dentro de una potencia como es Canarias desde el punto de vista turístico. Efectivamente. Es que no es moco de pavo. Y luego hay que decirlo todo, porque también cuenta, porque eso también es mérito de ellos, con una gran plantilla de trabajadores y colaboradores. No hay empresa, y eso ténganlo por seguro, que si no tiene trabajadores, que son trabajadores que están dispuestos a trabajar cuando haga falta, cuando se lo pidan, porque son necesarios, pero que después reciben recompensa cuando ellos también lo solicitan. Y esa familiaridad que tiene hoy Orbrecame o Cabrera Medina, como se le quiera llamar, realmente hay pocas empresas que lo consiguen, y los que lo consiguen son los que triunfan. Vamos a ver y esperemos que las generaciones futuras también puedan mantener pues este tipo de empresa familiar, que cada vez es más difícil porque los tiempos cambian. Ellos siempre han sido proclives a de contratar gente de Lanzarote, la mayor parte de su personal son de Lanzarote, pues contratan incluso a sus hijos, sobrinos, en fin, que eso hace que siga habiendo una especie de tradición, ¿no?, familiar en los trabajadores, que es importante para sentirse orgullosos de la misma empresa, y eso lo consigue pocas empresas. Estaba también el Grupo Rosa en su día, que también tenía también un volumen importante. También un volumen y era más o menos, funcionaba así de la misma manera. Más o menos. El Grupo Espínola también era muy familiar. En fin, y otras empresas de la isla de Lanzarote. Por cierto, Marlene Moreno, que es Romero, que es la concejala de urbanismo, concejala de urbanismo de San Bartolomé. De San Bartolomé, creo que se ha opuesto al proyecto que pretende realizar el Cabildo, y en concreto la Consejería de Obras Públicas de Jacobo Medina, en el aeropuerto. ¿Por qué? Ahí está la clave. Esta es la infografía en la que se explicaba el otro día el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Jacobo Medina, de cómo quedaría ese acceso al aeropuerto como de una forma embellecida. Lo que viene a decir Marlene Romero, que esto va en contra del proyecto Biocrit, que también está abanderado por el Cabildo de Lanzarote,
Lanzarote y en el que quiere homogeneizar un poco la imagen estética de una Lanzarote más en blanco, ¿no? Ahí parece que hay unos colores... Pues, el acero cortés. Acero, sí, el acero ese. Entonces, ellos quieren, pues eso es lo que estamos viendo. En San Bartolomé fue el primero que fue en serio en una zona industrial, casi obligando a través de ordenanzas y demás. Ordenanza estética. Sí, tiene ordenanza estética. Entonces, Pero, hombre, pero mira, yo el otro día estuve hablando con Isidro, precisamente en el homenaje, yo no lo veo tan mal, yo no sé, yo no lo veo tan mal. Yo dije lo mismo. Yo no lo veo tan mal. ¿Sabes qué pasa? No, está bien que sean cuidadosos con sus cosas, pero no lo veo tan mal, sinceramente. El tema está en que el Biocrit, que es lo de mantener, digamos, el color blanco en las construcciones, es un proyecto de la Reserva de la Biosfera. Y la Reserva de la Biosfera le ha dado el visto bueno a este proyecto que tiene el latón ese, o como se llame. Acero cortés. Acero cortés, y no tiene el blanco. Pero bueno, a mí tampoco me parecía... No veo que cantoso, no lo veo un proyecto cantoso, sino al contrario, lo veo bastante con nuestro paisaje. Pero bueno, en cualquier caso, tendrán ellos las razones. ¿Sabe si se va a cambiar? ¿Ha dicho algo el Cabildo? No lo sé, porque eso depende de la consejería, ¿no? En este caso que lleva Jacobo Medina. Me imagino que todo es modificable, pero si ya existe un proyecto, pues como tantos proyectos que se han iniciado y se tendrán que... Tiene que pasar el preceptivo, porque a lo mejor eso sí influye. Si tiene que pedirse un permiso, una licencia para actuar allí o no. Si no hay que pedirlo, a lo mejor no. De todas maneras, todo con lo que hay es mejorable. Lo que hay hoy en día es bastante mejorable. Que esa es otra, claro. Que todo lo que se haga ahí... porque yo creo que la idea era buena, ¿no? Yo creo que ahí el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, y un poco Jacobo Medina, se han dado cuenta de lo que muchos medios de comunicación venimos diciendo desde hace tiempo, de que no puede ser que la principal entrada y salida del aeropuerto no esté... Es que tiene que ser... Lanzarote tiene que dar la imagen, la mejor imagen de Lanzarote tiene que tenerla el aeropuerto. Porque por ahí pasa el 90%. En la puerta de entrada y salida. Claro, y pasa el 99%. Es que eso lo tenemos que tener. Ya habrá zonas que sea más complicadas, porque las mismas zonas industriales es muy... por eso ha hecho bien San Bartolomé, ¿no? Con el alcalde desde la época ya anterior de Isidro, ¿no? Que empezaron con Alexis Tejera. Sí, empezaron, y es bueno porque es verdad que cuando tú entras a Lanzarote, encontrarte una zona industrial... Es que se vio así en su momento cuando proliferaron las luces de neón y todo el colorido que hubo en su momento. Sí es verdad que hubo una labor importante de convencer y concienciar a todos esos comercios, que se consiguió incluso que alguna gran marca internacional cambiara esos colores al blanco y negro, que es su ordenanza estética, ¿no? Otra cosa de todas maneras, ¿no? al margen de lo de si es latón o si se lo pintan de blanco, etcétera, etcétera, ese proyecto lo que tiene fundamental son dos cosas. Una, en la jardinería, claro, que después hay que cuidarla, y dos, que no hay coches aparcados al borde de la carretera, que eso también lo tiene que evitar claro. Que se puedan aparcar eso es fundamental. Los coches. Yo espero que también sirva para poner aparcamientos, digamos, también para que la gente pueda aparcar, porque es que si esos aparcamientos están siendo ocupados de manera ilegal o irregular, es porque el aeropuerto no está dando respuesta. Claro que sí, no está dando respuesta, y es que, oye, no puede ser que solo sea recaudar y recaudar, que es lo que hace AENA. En otras islas hay aparcamientos como los que tiene en este momento el aeropuerto, pero sí es verdad que una zona a lo mejor más alejada son aparcamientos disuasorios, pero sí se tiene una parte gratis para el que no quiere pagar, porque no le quiere pagar, o porque tiene que estar en una larga estancia, y la verdad es que los aparcamientos en los parkings del aeropuerto no son nada baratos. Bueno, Andrés, el restaurante lanzaroteño, que es un super kilómetro cero, ¿qué significa eso? Claro, eso es bajo el paraguas un poco de Saborea Lanzarote. Antonio Morales, conocido como... Yo estuve allí el otro día en la inauguración. Sí, ¿no? En la ecofinca Vega Costa, ¿no? No, lo que viene a ser, y ya si Pedro habla más porque seguro que lo sabe, la verdad que es una pasada, es un espectáculo. O sea, como alrededor de una finca completamente ecológica, diseñada con productos
locales, o sea, con semillas locales. ¿Y cómo ha conseguido ese restaurante que utiliza? Claro, si se habla de kilómetro cero, es decir, si las papas del Valle va a Playa Blanca, pero es que la finca es en el entorno del propio restaurante y todo con un respeto máximo de las recetas canarias y demás. Toño está muy implicado dentro de Saborea Lanzarote, es uno de los pulmones de las imágenes, y habla muy bien. Las imágenes. Sí, ¿verdad? Y la verdad que yo en fue este de caso, los que tiene relaciones con restauradores de fuera, ha hecho amistad, incluso con y estuvieron presentes el otro día en la inauguración. Sí, no sé si Ferran Adrià, todos estos llegan y preguntan por él. No sé si tanto, pero, por ejemplo, al campeón de las tapas, un multicampeón que llegó a ser el campeón de las tapas, esto que se celebra en Valladolid, que estuvo en Lanzarote no hace mucho, pues estuvo el otro día presente y estuvo visitándolo. Él y su pareja estuvieron agasajándolo en ese acto de inauguración. Yo sé que la verdad que la comida está espectacular. Él fue de los primeros, no voy a decir el primero, pero de los primeros que sí le quiso darle importancia a lo que llamábamos producto propio, al producto del kilómetro cero, ¿no? El producto de la tierra. Ya lo hacía antes. Lo hacía con sus negocios anteriores, con la implicación que tenía él con las Santas Sport. Él tuvo su restaurante. Lo tuvo hasta el año pasado prácticamente, ¿no? Hasta el año pasado. Y se nutría, él producía toda esa, porque la verdad es que hemos tenido la oportunidad de estar en otras ocasiones en la finca, sin que la tuviera preparada para restaurantes, que es lo que tiene ahora, o para grandes eventos. Y después a mí acaba de salir una imagen de lo que era el antiguo aeropuerto con esos colores. La estética, ¿no? Mira, parece que estás dentro del aeropuerto. ¿No? Es espectacular, ¿eh? Yo les recomiendo que si no han ido por allí, que supongo que no habrán tenido tiempo de probarlo, que vayan, porque no solo es el entorno, primero la finca, que la finca lo rodea casi todo, que son 100 y pico mil metros cuadrados de finca, la calidad del producto, porque yo diría que no son kilómetros, ya estos son metro cero, porque es que la coges allí, la ves ahí producirse, es el gusto con el que se han hecho las instalaciones y después la comida nuestra, la de toda la vida, las costillas con piña, los garbanzos no son costeros, los garbanzos al estilo de la gente. Bueno, es que se te ve salivar, ¿eh? Me lo estás escuchando, ¿no? Pues la verdad es que sí, y gracias por invitarme, también se lo digo de aquí al amigo Toño. Y que no se olvide para la próxima vez tampoco. También podría invitar la pelucilla. Yo también he hablado bien. Algunos de nosotros, que también lo demás no solo vivimos del agua. Bueno, vamos con nuestro invitado. ¿Eres de los que venías a la taberna de Puerto Calero por su arroz negro? Entonces escucha, llega a Costa Teguise. Ahora es Taberna Plaza Tandarena, en el pueblo marinero. Especialistas en arroces, mismo equipo, mismo sabor. Reservas al 628-147-253. La misma pasión por el arroz. Bueno, pues está con nosotros don Manuel Fajardo Palarea, senador, todo él, de la isla de Lanzarote. Don Manuel, muchas gracias, ¿cómo estamos? Pues todo yo bien. Bueno, don Manuel, por empezar por noticias ahora de actualidad del PSOE, porque hay cosas positivas y cosas negativas. Bueno, ahora don Pedro Sánchez está en China, en un viaje institucional que está realizando, es el cuarto que realiza en los últimos 4 años, es decir, que se ve que tiene buenas relaciones con él. Posiblemente el segundo país, que dentro de poco será el primero en el mundo económicamente hablando. Digo, don Manuel, aparte de eso, ahora precisamente hablando de Pedro Sánchez, acaban finalmente el juez Peinado de procesar a la mujer de don Pedro, a la señora Begoña. ¿Cómo ve ese tema? Bueno, era algo que era previsible totalmente. Antes de que el señor Peinado se jubile, tenía que culminar su trabajo de instrucción. Pues además así está mandatado por la propia ley de enjuiciamiento criminal y bueno, parece ser que le imputa 4 delitos, si no me equivoco. No sé si habrá reducido a los negocios y apropiación indebida. Son 4 delitos, de todas maneras, Manolo, y permíteme. Eso como abogado, Manolo, más allá de senador, perdóname, este tipo de cosas siempre, porque a mí me hace muchas gracias, ahora es Begoña, pero otra vez es otro, y yo siempre veo que la fiscalía siempre, bueno, en este caso es el juez, ¿no?
¿O es la Fiscalía? No, la Fiscalía no. Aquí solamente el juez. Sí, sí. Por eso digo que... La Fiscalía tendrá ocasión... Pero normalmente es la Fiscalía quien solicita, ¿o no es normalmente la Fiscalía? No, el juez, vamos a ver, en los procedimientos abreviados, en los penales, tú haces una fase de instrucción. Y llega el momento en el que el juez, si lo estima necesario, porque acumula una serie de indicios, sin entrar a valorar esos indicios, porque un juez no puede, los únicos jueces que pueden son los que enjuician, no los que instruyen. Lo que hacen es pasan lo que es las diligencias previas a procedimiento abreviado, a través de un auto en el que, de forma muy somera, lo que hacen es relatar lo que ellos entienden que pudieran ser constitutivos de un delito y decir por qué esos delitos tienen que ser enjuiciados bien por la audiencia provincial, bien por el juzgado de lo penal o como intentó por un jurado popular. Y luego se abre la fase en la que se le da traslado a las partes personadas para que, si es el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares o acusaciones particulares realicen su escrito de acusación en el plazo de 10 días, ahí el fiscal puede no acusar, puede incluso pedir que... Y en este caso concreto creo que no ha acusado, ¿no? Que yo sepa, jamás ha adoptado ninguna posición acusatoria, ¿no? A mí me gustaría, no con respecto que yo también estoy en la misma línea que, por ejemplo, la mayoría del Partido Socialista, en que parece que es un tema menor y que a lo mejor pues hay ciertas influencias políticas en el juez Peinado, pero lo del ministro de Justicia, yo es que entiendo que es una anomalía que todo un ministro de Justicia salga a defender a cualquiera, pero en este caso sale a defender a la mujer de Pedro Sánchez. No, es que yo creo que se refleja que hay poca confianza de todo un ministro de Justicia en el Poder Judicial cuando sale a defenderlo sin que haya un procedimiento judicial. Digo yo, salió el señor Bolaño a poco más o menos a descalificar o a desautorizar al señor Peinado, que vuelvo a insistir, que yo estoy en la misma teoría que ustedes, pero hombre, un ministro no tendría, de justicia sobre todo, no tendría que ser un poco más comedido. Sí, Pedro, pero vamos a ver, lo que ha hecho el ministro de Justicia es reflejar lo que ha dicho la audiencia provincial de forma reiterada. Es que ha Peinado, la audiencia provincial le ha revocado muchísimos autos y le ha dicho en muchísimos de los casos que los autos que dicta no tienen fundamentación jurídica ni fáctica alguna, ¿no? Claro, eso, y date cuenta que el juez Peinado tiene abierto cuatro diligencias disciplinarias dentro del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, que obviamente todos los políticos debemos de ser respetuosos con las decisiones que se adoptan por la justicia, sí. Ahora, o por lo menos cautelosos, no lo sé. Pero, ¿son las decisiones judiciales susceptibles de ser criticadas? Claro que sí. Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que esto también va por equipo, ¿no? Cuando te toca a ti, pues siempre la gente trata de... Pero, Jorge, el ministro de Justicia es el ministro de todos, no es No, el del Partido Socialista, pero me refiero que me choca a mí por eso, porque cualquier otro miembro del Partido Socialista puede salir, evidentemente, a mostrar su desacuerdo con la petición pero Pedro, el ministro de Justicia es que nos deja a los demás mirando para los celajes. Ya has visto la influencia que ha tenido. Sí, yo te quería preguntar, buenas tardes, Manolo. Sí, buenas tardes, Valentín. Por cómo se vive o cómo se percibe dentro del Partido Socialista en Madrid el espectáculo tan bochornoso que estamos viendo. Voy a hablar del caso Ábalos, pero bueno, también tenemos ahora mismo enjuiciándose el caso Quinche, que afecta al Partido Popular hace ya, en la etapa del señor Rajoy como presidente del gobierno, ¿no? Una derivada también de lo que pasó tras el caso Bárcenas. Pero en el caso de Koldo, las declaraciones que hemos visto de las personas que enchufó Koldo, es decir, cómo era capaz, cómo manejaba un poco el Ministerio de Transporte para enchufar a sus amantes, se supone, o presuntamente amantes, de una forma tan evidente. Es decir, estamos viendo un espectáculo, la verdad es que bastante lamentable. No sé cómo se ve de Madrid. Tú lo has calificado con bochorno, espectáculo lamentable, grosero, totalmente rechazable desde el punto de vista no solamente político, sino desde el punto de vista democrático, que afrenta no solamente al Partido Socialista, sino que afrenta al resto de funcionarios públicos que desempeñan su labor en determinados estamentos de ese carácter, e incluso las empresas públicas a las que
bueno, estas señoras accedían sin ningún tipo de, presuntamente, sin ningún tipo de proceso de selectivo donde se tuviera que ver cuál es su preparación para llevar a cabo esos trabajos. Y lo único es que he estado viendo muchas tertulias y parece ser que se intenta establecer una serie de comparación o de quién es el campeón a la hora de la corrupción. Sí, de la corrupción, ¿no? Y para mí cualquier tipo de corrupción es gravísima, la de la Kitchen también, porque tiene que ver con el aparato del Estado para el tema de espiar, destruir pruebas, que es lo más sangrante. Y hoy mismo acaban de salir las noticias de que un comisario de policía identifica incluso a M. Rajoy como Mariano Rajoy, pero no a través del M. Rajoy, sino a través del Barba o el Asturiano, ¿no? Pero que eso al final, si entramos en esa dinámica de comparaciones y entramos en esa dinámica de el y tú más, al final que pague el que la haya hecho. Pero Manolo, lo que yo pero veo... hay una respuesta, pero es diferente. Pero no, pero yo lo que veo es que más o menos el discurso del PSOE, pues evidentemente ante esto nadie puede decir que está muy bien lo que ha hecho el señor Ábalos o el señor Koldo, ¿no? Es evidente que ni gente del PSOE ni otra gente, pero en cambio el Partido Popular tiene cierta razón, aunque ellos tampoco, cuando les tocó a ellos, tampoco dieron ejemplo, de decir aquello de que se inventó esa palabra invigilando, que alguien debe tener responsabilidad de nombrar a alguien, porque no es que el señor Ábalos pasaba por el Partido Socialista, el señor Ábalos era la mano derecha en un momento determinado del señor Pedro Sánchez, era secretario general y por ende, además también el otro secretario general, pues también está siendo, en este caso, investigado, ¿no? El señor Cerdá. Pero yo te vuelvo al revés. No, lo que digo yo es que si debe de tener responsabilidades, ya alguien debe pagar algún tipo de responsabilidad. El que nombra a una persona y luego esa persona, que evidentemente uno no sabe lo que puede hacer en su vida privada, pero hombre, era evidente que se conocía cosas del señor Ábalos, era voz populi de que, en fin, que tenía un comportamiento, vamos a decir, que no era vida errático. privada sola. Vamos a ver, la diferencia que hay entre los partidos yo siempre la pongo en la forma de tratar los temas de corrupción cuando saltan. Unos partidos, a veces, incluso de forma prematura, adoptan decisiones. Fue muy criticado el tema del cese inmediatamente de Ábalos y sobre todo el tema de la expulsión cautelar de Ábalos. Yo recuerdo muchos periodistas diciendo que esto es una barbaridad, que la presunción de inocencia... Y claro que tiene la presunción de inocencia, ya veremos yo mismo cómo... dije que hay que demostrar por lo menos unos indicios con cierta claridad antes de tomar medidas. Pero esa es la diferencia, porque en el tema de Kitchen, los señores que están siendo enjuiciados, algunos siguen siendo miembros del Partido Popular, afiliados al Partido Popular. Esa es la gran diferencia, que en algunos partidos adoptan medidas que digo que a veces incluso con el tiempo se llega a demostrar que incluso fueron prematuras e injustas. Y en el Partido Popular, para mí, no se adoptan ese tipo de medidas. Y yo creo que en eso debería haber un gran pacto, entre comillas. Es decir, que usted cree que la responsabilidad ya con el cese... No, es que mira, te voy a decir, para mí es más disculpable que tú puedas tener un fallo con quien tienes total confianza y que jamás podrías pensar que estuviera haciendo actos que se alejen bien de la legalidad o bien de la ética y la moralidad, que de alguien con el que no tienes esa confianza. Si hablas de la culpa invigilando, ¿no? Pero podríamos dedicar un programa entero a lo que es la culpa. Digo eso porque en aquel entonces yo recuerdo los medios de comunicación cercanos al PSOE o simplemente medios progresistas, pues recuerdo editoriales y tras editoriales, portadas y más portadas, de la responsabilidad que tenía Mariano Rajoy, precisamente, y sobre todo en la época de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo llegó a presidente del gobierno Pedro Sánchez? Sino porque todo el mundo señaló a Mariano Rajoy como responsable máximo de lo del Partido Popular, de la corrupción. Sí, pero que no fue por la Kitchen, Pedro, fue por la Gürtel. Por la financiación ilegal. Por la responsabilidad. Pero es que la Kitchen es mucho peor que la Gürtel,
porque al último estábamos hablando de financiación ilegal de partidos políticos. Sí. Todavía siguen negando que existe una sentencia del Supremo donde se confirma la financiación ilegal del Partido Popular a través, no hablo de la sede, sino de una de las plantas de la sede de Génova, de la calle Génova, donde tiene la sede central del Partido Popular. Yo lo que digo es que, aparte de esa responsabilidad, que es exigible a todo el mundo, en el tema de la kitchen, es que no, es que si no, es que voy a entrar en donde no debería entrar. Es que estamos hablando de que nosotros 4 nos ponemos de acuerdo para espiar a un señor, para meternos en la casa de un señor, para decirle a un señor que se disfrace de cura y entre en la casa del señor, para robar pruebas, para romper a martillazos un ordenador, etcétera. Bueno, si lo quieren, podemos Hombre, dedicar. yo no me diría en que una cosa es peor y otra es mejor. No. Yo diría que las dos son deleznables y rechazables. Las dos. Acabo de decir lo que dije al principio del programa. ¿Por qué? Al final, el señor que nos está viendo, la señora que nos está viendo, jóvenes o mayores, terminan diciendo que al final todos son iguales. Y entonces, aquí, ¿dónde buscan refugio? Pues buscan refugio en alguna fuerza política que dicen que están libres de cualquier tipo de corrupción. Vamos a cambiar Aunque ya la cosa está... Vamos a cambiar de tema. Simplemente ahora estaba leyendo, que no lo había visto, una encuesta que publica hoy el diario El País, y donde, porque ya arranca, creo que en estos días, la pre-campaña, ¿no? En Andalucía, si no me equivoco. El día 17 de mayo son las elecciones. Sí, y creo que ya esta semana arranca la pre-campaña. Y aunque ellos llevan pre-campaña, creo que llevan ya un par de meses. Pero bueno, en cualquier caso, Manolo, lo que dice esa encuesta del País, que en fin, es que los resultados del PSOE son bastante malos en Andalucía con la señora Montero. ¿Qué le parece? Bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Además lo dicen de forma mayoritaria. Lo que creo que tiene que hacer María Jesús Montero y todo el equipo que ha formado, en primer lugar, es evitar los líos a la hora de la configuración de las listas, que por cierto tuvimos un lío en Cádiz, en la provincia de Cádiz, que se solventó a última hora. Y en segundo lugar, ponerse las pilas durante la campaña electoral, porque está demostrado, a diferencia de cuando tanto tú como yo hace muchos años y también ustedes entrábamos en campaña electoral, era muy poco el porcentaje de votos. Perdón, la encuesta es del Mundo, perdona, que me equivoqué. Quería que era del Mundo es lo mismo. No, la encuesta que yo estaba refiriéndome era la del Mundo, que ahora me hice un lío con El País. Sí. El Mundo es la que da la mayoría al Partido Popular. Ya es difícil. Frenazo del PP y una caída... frenazo de Vox. Frenazo del Vox y una caída del Partido Socialista. Yo te quería preguntar, Manolo, por AENA. Sí. Ahora estamos, hay una mesa de negociación, una mesa técnica que ya se reunió el viernes pasado para llegar a la posibilidad de que Canarias cogestione los aeropuertos junto a AENA, ¿no? Eso es la espita la abrió ahí el Partido Nacionalista Vasco también, y hay un debate ahora en torno al artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿no? Que es el que precisamente dice lo de la cogestión. El Partido Socialista, el otro día oí al secretario general del Partido Socialista en Gran Canaria, a Chano Franqui, diciendo que no se dice en ese artículo que Canarias tenga que estar en el Consejo de Administración de AENA. Y no se dice, parece que tenga que estar en el Consejo de Administración de AENA, pero sí que se habla de una cogestión de los... Pero claro, si llamamos cogestión a que te pongan... De los aeropuertos canarios. De los aeropuertos canarios, que te pongan en una mesa con AENA en la que no tenga decisión ninguna, ni que puedas influir de si suben o no las tarifas, si los aparcamientos hay que pagar los guagüeros, etcétera, etcétera. Y si las inversiones no puedes decir que quieres que se inviertan en el aeropuerto de Lanzarote de esta forma, no va a servir para nada. No sé qué opinas de este tema. Bueno, da la casualidad que el que negoció ese tema fui yo. Sí. Ese tema lo negocié, me tocó la responsabilidad de negociar el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, lo que vulgarmente en política se llama PREA, que es el documento previo al que luego se discutió y se aprobó en noviembre del año... ¿Se refiere en la época de parlamentario? Sí, en la época de parlamentario. Como portavoz del Partido Socialista intervenía por Coalición Canaria Ruano, y a mí, tristemente fallecido y recordado José Miguel Pérez, me depositó en mí la confianza para
discutir artículo por artículo el Estatuto de Autonomía con el señor Ruano. Y llegamos a un acuerdo. Vamos a ver, la redacción que le dimos era con la intención de que efectivamente Canarias tuviera voz a la hora de la adopción de acuerdos que tuvieran que ver con la gestión de los aeropuertos canarios. Es verdad que existen, y creo que ustedes, no sé si lo han tratado, porque yo he hablado con el alcalde de San Bartolomé, que ha solicitado que se constituya el órgano consultivo, porque ya hemos superado los 8 millones de pasajeros anuales. Es verdad que existen el de Gran Canaria, el de Tenerife Sur, o sea, el de Gando, el Tenerife Sur, y ahora le correspondería a Lanzarote. Pero son esos meros órganos consultivos. Y también es verdad que nosotros nos introdujimos en el Estatuto de Autonomía el que el gobierno de Canarias tuviera participación directa en el Consejo de Administración de AENA, pero por una sencilla razón, porque es que AENA no es enteramente pública, yeah. Tenemos el 51% y el 49% es de capital privado. Que por cierto, como sigan así ya no vamos a poder caminar dentro de los aeropuertos, porque ahora en el de Madrid, si te fijas, cuando vas a las escaleras tienes que sortear la tienda del Real Madrid. O sea, AENA en eso sí, explota muy bien el tema de los locales comerciales y de las tiendas. Pero bueno, que AENA hoy me lo definían como un gran centro comercial. No, pero que AENA sea rentable, y esto hay que reconocer. No, pero eso es bueno para todos. No, cuando se hizo eso, se hizo en la época del PSOE, cuando se cambió, porque AENA estaba arruinada, estaba con problemas, y el señor Blanco, que era el consejero de... Pepe Blanco, el ministro. Sí, el ministro. Fue el que propició precisamente que se salvara, entre comillas, y empezara a entrar en número, cambiando la AENA pública a AENA semipública, ¿no? Porque es privada, el 49... Tenemos 51 y 49. 49. Pero al hilo... pero lo que me refiero, Manolo, es que sea rentable, porque muchas veces que sea rentable a mí me parece bien, porque si es rentable, pues puede mejorar mejor los aeropuertos, la infraestructura y por lo tanto beneficiar a todos. Lo que a veces echamos de menos, por lo menos yo en Canarias y en Lanzarote en concreto, es que en Lanzarote las inversiones que se han hecho son muy pocas para la rentabilidad que ha tenido ese aeropuerto. Sí, Pedro, el tertuliano, en su programa de radio me hacía la pregunta la última vez que estuve en él, en el sentido, y yo dije que no había que darle gracias, entre comillas, a AENA, porque AENA sí va a invertir en Lanzarote porque le interesa invertir. O sea, ninguna empresa privada con capital privado invierte en Lanzarote o va a invertir en Lanzarote si no tiene ellos los números. Y es que lo nuestro es una cosa imperiosa. Pero no quiero romper el hilo de lo que me preguntó Valentín, porque parece que estoy escondiendo o intentando esquivar la respuesta. Yo creo que Canarias debería de ser tenida muy en cuenta a la hora de... ¿Pero cómo podría estar? Es un órgano colegiado, que es lo que por eso se habla de cogestión, igual que, y se puede abrir incluso la discusión, porque igual que pasa con Costas, y cuando pusimos en el Estatuto de Autonomía de Canarias, es verdad que es competencia estatal el tema de las servidumbres, pero la gestión de las costas... Sí, pero eso fue un medio, no voy a decir engaño, pero vamos, no está muy contento precisamente Canarias con lo que, de hecho está en pleito con el Estado, precisamente porque no están de acuerdo o hay dudas de Mira, hay cosas más importantes, Jorge, que yo creo que se podían plantear desde Canarias, pero las discutiré dentro de mi partido y no... Bueno, de manera, lo importante, si esa cogestión va a tener un peso en las decisiones que se tomen, cuando lo que estamos viendo es que el 49% está tomando prácticamente las decisiones, porque el afán recaudador lo estamos viendo evidentemente. Yo sí, el incremento de beneficio de AENA redunda en beneficio de nuestras instalaciones aeroportuarias, bienvenido sea. Eso es lo que yo, esa es mi teoría. Es lo que decía Jorge. Ahora, yo también te digo, es mi modesta opinión y como corredactor de ese artículo junto con el señor Ruano. Creo que Canarias debería de ser más tenida en cuenta a la hora de planificar y ejecutar
los fondos que van a venir para los aeropuertos de Canarias. Y hay que buscar alguna fórmula, pues siempre hay fórmulas jurídicas. Que intenten que imitar la que tiene el País Vasco o la que van a dar al País Vasco y a Cataluña. Porque podría ser fórmula, que a lo mejor, porque tú sabes que el País Vasco sí ha pedido, y ya el otro día salía de la Moncloa contento el presidente. Sí, pero el País Vasco tampoco va a estar en el Consejo de Administración. No, pero van a darle una fórmula de congestión. Es que el Consejo de Administración, quien pide al Consejo de Administración... Eso no va a poder ser. Porque te digo, tengo la autoridad, entre comillas, de poder hablar de este asunto en primera persona porque lo negocié y lo hablamos. Y claro que creo que las comunidades autónomas en general deben de ser escuchadas y no creo sinceramente que ninguna empresa, no quiero dar ideas, pero bueno, ninguna empresa pública con capital privado le interese tampoco estar a mal con la comunidad autónoma que en definitiva, y con los ayuntamientos, que en definitiva son los que otorgan determinadas habilitaciones administrativas para llevar a cabo las obras. A mí me gustaría preguntarte, Manuel, porque supongo yo que será mi última pregunta, por el tema de las ayudas con respecto a la crisis o al conflicto bélico. Se articularon los 5.000 millones en su momento, hubo cierta queja por parte del Gobierno de Canarias porque a nosotros no nos llegaban, porque el IVA no lo pagamos aquí y solo llegaba una parte para los agricultores profesionales. Creo que en algún momento, porque creo que también aquí el DEBE está también en parte del Gobierno de Canarias, que tampoco ha articulado ninguna medida para quitarlo temprano, el reflejo de esta situación, de esta inflación galopante, la posible estanflación o como quieran llamarlo, etcétera, etcétera. Al final se van a ver los efectos de la crisis, mientras aquí no se ha tomado ninguna medida que yo sepa, o que no ha llegado a nosotros. Bueno, yo creo que desde el gobierno estatal se han tomado todas aquellas medidas y hay un montón de reales decretos que han tenido que ser convalidados y algunos otros no en el Parlamento Nacional, como consecuencia de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es la aritmética endiablada que tenemos desde el punto de vista parlamentario. Pero estoy de acuerdo contigo, yo no sé si te he interpretado mal, en que también la comunidad autónoma debe de ponerse las pilas. Yo no sé si es por falta de personal, por falta de capacidad, por falta de competencia. No sé cuál es el motivo. Además, sería injusto por mi parte, no estando en política regional y sin tener conocimiento o perfecto conocimiento de los entresijos que se mueven en la misma y de cuál es el cuerpo funcionarial que tenemos, habría que evitar, por ejemplo, ahora tenemos que estar pidiéndole al Estado una prórroga excepcional para no perder 200 y pico millones, yo no sé cuál es la cantidad, pero son un chorro de millones de euros que tienen que ver con el tema de energética. Pues yo creo que todos debemos de ponernos las pilas. Y además sería muy importante que de alguien saliera de una vez por todas la posibilidad, ya que estamos hablando de cambios constitucionales, de cambios en la Constitución, hablar de la posibilidad de anclar de una forma definitiva el REF en la Constitución. No la referencia que tenemos del REF en la Constitución en cuanto a la obligación que tiene el Estado o las Cortes Generales de consultar a Canarias cuando se vaya a modificar alguna ley o se vaya a aprobar alguna ley que afecte al REF. No, que el REF esté contemplado, como están contemplados el cupo vasco y algunas normas en otras comunidades autónomas. Lo que pasa es que después tenemos un problema gravísimo en general en toda España, pero en particular en Canarias, que es que por mucho dinero que nos venga de Europa, después no se invierte. El otro día leía un artículo, hoy Paco Pomares escribía en el Lanceló Digital, que de los 3.000 millones que han venido de Europa, de fondos europeos, distintos fondos europeos, en los últimos 6 años solo se ha invertido la mitad, un 56 escaso. Invertido no, en todo caso ejecutado. Ejecutado. Porque el problema que es lo que la gente no entiende y le enfada es si a Canarias nos llegan 1.000, por ejemplo, vamos a poner 1.000 cifras redondas, y tenemos que devolver 600, nos dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible que hayamos perdido 600? Y es que hay un déficit gordo. Yo creo que terminará de alguna manera solventarse con el paso de 3 o 4 años, que es que además de falta de funcionarios, falta de personal, es que ahora se están jubilando
todos aquellos que pertenecen, tú eres más viejo que yo, Sí, pero, todos aquellos que pertenecemos a pero también, Manolo, evidentemente que falta funcionarios, porque tú hablas aquí con todos los ayuntamientos y todos tienen problemas. Pero también falta cambiar quizás a lo mejor, que tú que eres abogado, cambiar muchas veces las leyes, porque la burocracia se tiene que modernizar, porque la burocracia se come muchas veces. Ahora mismo para hacer la obra del parque, una cosa que es pública, el parque enfrente, bueno, aquí en el parque el Ramírez Cerdá, que eso lleva desde la época de Dolores Corujo. Se empezó con Astrid Pérez y Dolores Corujo y todavía no se ha podido cometer. El otro día nos decía, creo que era Mació, que ya por fin habían recibido el informe de Costa. Es que son más de 4 años, es que así yo sinceramente no lo entiendo. Pero es que se viene a redundar en lo que yo te acabo de decir, es que ese es el problema, que yo sé el personal que tienen determinados ministerios, sé el personal que tienen determinadas consejerías del gobierno de Canarias, porque como miembro del gobierno, que fui del gobierno de Canarias, como viceconsejero de Justicia, sé lo que tenía y sé incluso los movimientos que hay de los funcionarios dentro de los departamentos, porque todos buscan de alguna manera, bueno, los sitios donde mejor puedan conciliar, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos que es muy grave. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo con la simplificación de todo lo que tiene que ver con los trámites a la hora de llevar, sobre todo obras que podríamos calificar de interés general. Claro. Pero hay que saber combinar, conciliar lo que es simplificación con garantías de que nadie se salte la ley, escudándose en esa simplificación. Manolo, aunque no es una cuestión directa tuya, pero sí es un problema que preocupa mucho y viene preocupando mucho, al menos a muchos lanzaroteños desde hace ya años, el tema del agua. ¿Qué te parece el procedimiento? El PSOE ha sido muy crítico con la postura que mantiene, en este caso, el Consorcio del Agua, la dirección del Consorcio del Agua, con el tema de llevar a la resolución del contrato, sí, la resolución o rescisión del contrato a Canal Gestión, y mientras se hace eso, esa operación, ir al secuestro temporal de la empresa, es decir, que sea el propio consorcio quien ejecute, quien lleve Canal Gestión, para entenderlo, que es decir, la dirección de la empresa se cambia por otra, la actual por una del consorcio. Yo creo que aquí debería haber un gran pacto de todas las fuerzas políticas en la isla. El agua es vital para nosotros. No se debe de hacer del agua, es mi modesta opinión, una cuestión de litigio político. Debemos de tener altura de miras y entre todos buscar la mejor solución para el ciudadano que cuando abre el grifo no tiene agua. Y que son muchos los municipios y muchas las localidades que diariamente en los que concurre esas circunstancias, esas negativas circunstancias. Por tanto, altura de mira, sentarse en una mesa, todos los alcaldes, el presidente del Cabildo, los partidos políticos, y yo creo que sería una muy buena noticia para ir recuperando algo de credibilidad frente a la ciudadanía. Pues sí, hay cierta autocrítica entonces, ¿no, señor Fajardo, en relación con la actitud del Partido Socialista? No, lo digo porque quien tiene la gestión, o sea, quien lleva la gestión ahora, o tiene la mayoría digamos, del voto en el Consorcio del Agua, es el gobierno del Cabildo, o sea, Coalición Canaria y el Partido Popular. Pero yo creo que ha habido una falta, bueno, no voy a revelar ninguna conversación privada, pero con gente de coalición, yo creo que ha habido una falta de información, de comunicación. Sí, pero también el Partido Socialista como que no ha aprobado prácticamente nada. Lo de la emergencia hídrica nadie lo ha entendido. Cómo no se aprueba en Lanzarote, pero se aprueba en Fuerteventura, en Tenerife. Es decir, y ya partiendo de esa base de que ni siquiera se hace una misma foto fija de la situación. Sí, pero en el Cabildo de Lanzarote no hay una mayoría para adoptar ese tipo de decisiones. Pues que se adopten las decisiones que se tengan que adoptar. Pero claro, siempre es la crítica. Lo ideal, sí, pero vamos a ver, yo digo lo ideal. Y otra cosa es lo que ocurre. Yeah. Lo ideal sería que la decisión se adoptara por unanimidad. Y si no es por unanimidad, por el 90% consensuada, ¿no? Pero claro, para eso hay que estar primero de acuerdo en el diagnóstico. Y para estar de acuerdo en el diagnóstico yo tengo que tener la misma información que tienes tú. Si tú eres el que tiene la mayoría. Yo creo que si hay lealtad institucional,
que es algo que se practica poco y sin embargo es uno de los valores que sustentan la democracia. La lealtad institucional entre partidos políticos sería la mejor muestra de que los partidos políticos tienen lealtad institucional con aquellos que están sufriendo el problema del agua. Y ya simplemente en 20 segundos, tiene que ser fundamental que sea, si finalmente se recupera el servicio por parte del consorcio, que se saque de nuevo a concurso y pueda participar otra empresa, ya sea mixta, tipo como el AENA, o tiene que ser, ¿usted cree que tiene que volver a las manos, porque la única solución que hay es que vuelva a las manos del consorcio? Yo no tengo datos, sería una temeridad por mi parte darte, porque no tengo el diagnóstico, por tanto darte la solución sería una temeridad. Ahora te vuelvo a repetir, hasta en ese caso, en el caso de decidir cuál de las tres opciones que acabas de poner sobre la mesa sería la ideal o sería en principio la mejor para los lanzaroteños, hasta en eso deberíamos de ponernos todos de acuerdo. Bueno, pues parece que la cosa está complicada porque aquí hay una política, también hay una guerra ideológica y hay un frentismo, y el otro día lo denunciaba también Felipe González, que el bibloquismo está creando un muro que parece no se puede, o uno está aquí o está en el otro lado, y esto, don Manuel, viene muy malo para España y para Lanzarote. Eso es verdad, o uno es el señor Esqui o pasa a ser don Felipe. Don Manuel, muchas gracias. También a Valentín Avianet y a don Pedro Martín. Nosotros no es una amenaza. Mañana a la misma hora. Buenas tardes.